Listo, sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal en el cual se goza y se aprende. Mi nombre es Daniel Marmolejo Villa y comencemos con este video tutorial. Milkshake brings all the boys to dawn. I'm losing it. She brings all the boys to dawn. Their life is better than yours. Raindrop, drop top, smoking on cooking. Ahora bien, damos continuidad a esta tercera parte de nuestra construcción del trabajo de investigación de carácter cualitativo al diseño metodológico. Este es el conjunto de procedimientos, es decir, como el cómo del plan o la estrategia concebida para dar respuesta a lo que es al problema y alcanzar los objetivos de investigación planteados. Aquí el rol del investigador, pues digamos que debe tener presente que no es él quien define el tipo de investigación, sino que más bien argumenta la conexión del estudio junto con el enfoque preciso a partir de la pregunta que ya ha sido planteada, digamos ya sea de carácter cualitativo, cuantitativo o mixta. En nuestro caso, pues sería el enfoque cualitativo, ya que se enfoca precisamente en comprender o digamos, explicar el comportamiento de un grupo o un fenómeno o un hecho específico. Y digamos que acá en este tercer apartado debemos tener presente también nosotros como investigadores lo que es la estructura del diseño metodológico. Entonces, les voy a presentar, digamos, como la estructura a partir de la cual pues vamos a dar, digamos, como continuidad a todo este proceso que implica desarrollar, digamos, ese diseño metodológico de manera efectiva, teniendo presente, primero, pues el enfoque de investigación, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, seguidamente el tipo de diseño que se va a implementar, descriptivo, explicativo, exploratorio, entre otros. Como tercer lugar tenemos la unidad de análisis. Como cuarto lugar tenemos la unidad de trabajo. En quinto está las técnicas. Y por último están los instrumentos. Entonces digamos que acá todo esto hace parte, digamos, de esa recolección de la información, de ese saber hacer, digamos, para recolectar la información, para, digamos, tener un registro de ella. Entonces, vamos, digamos, a continuar con los tipos de diseños. Los tipos de diseños, pues si una vez ya tenemos, digamos, nuestro ejemplo en el enfoque investigativo, estamos, digamos, parados en el enfoque cualitativo, entonces ya damos continuidad a los tipos de diseños. Estos tipos de diseños, como lo venía mencionando ahora, digamos que está el diseño exploratorio, a partir del cual su intención principal, digamos que es aproximarse a esos temas que son poco estudiados y digamos que a partir de él, pues sentar como las bases para unas futuras investigaciones. El diseño descriptivo pretende, digamos, identificar lo que son esas características, esas propiedades y, digamos, esas dimensiones y esas regularidades que son como características del fenómeno al cual estamos estudiando. Por otro lado está el diseño explicativo, el cual pues tiene como propósito investigar por qué ocurren y digamos en qué ocurren esas condiciones, digamos que son manifestadas en el fenómeno físico y social al cual se está investigando. Tenemos también el diseño documental. Este diseño, digamos que es una variable de la investigación científica cuyo objetivo fundamental pues es como el análisis de diferentes fenómenos, digamos de orden histórico, psicológico, entre otros, y digamos de la realidad a través de esa indagación sistemática, rigurosa, que digamos utilizando técnicas muy precisas de una documentación existente, pues ya sea como directa o indirectamente,
va a, digamos, a proporcionar, digamos, un aporte de información en cuanto al fenómeno que se estudiará. Así lo expresa Ramírez Bravo y Méndez. Y digamos que a su vez acá es importante pues como reconocer que hay otros tipos de diseños que de acuerdo con su metodología pues podrían ser digamos un complemento para la información que estamos buscando a través de nuestra investigación. Por ejemplo, también está el estudio de caso, está la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología y el análisis documental, entre otros. Pero digamos que acá es bastante importante, pues como que el investigador deberá redactar en pasado y como lo anterior, pues en tercera persona, digamos, el tipo de investigación, implementando, digamos, a partir de aquí la pregunta y además, digamos, que esa recolección de datos es, un proceso inevitablemente selectivo, puesto que no podemos, digamos, abarcar todo, aunque pensemos que podemos hacerlo y que realmente lo estamos haciendo. Así lo expresan Miles y Huberman en 1994 y adicional a esto, también nos dejan saber que en el tiempo, pues, digamos, previsto para este tipo de investigaciones, pues necesita, digamos, de 2 a 5 veces más tiempo para poder lograr lo que es procesar la información, ordenar los datos y que haya un tiempo adecuado para recolectarlos. Entonces, de acuerdo con este diseño metodológico, pues si bien, como lo mencioné ahora, el investigador no es quien lo elige, sino que, digamos, lee cuidadosamente y transforma lo leído, y digamos que desde esta lógica podría hacer como un proceso en el cual sea un terreno ganado al momento en el que se va a realizar, digamos, el análisis de la información. Por eso, en este caso, y continuando con el ejemplo o en dicho orden de ideas, de acuerdo con esa pregunta de investigación que he utilizado en otros ejemplos, en los otros videos, perdón, se podría decir que dicha investigación pues tiene un tipo de diseño cualitativo de corte descriptivo, ya que busca conocer, digamos, desde esas diferentes concepciones e ideas de los autores investigados una regularidad del fenómeno de la contaminación ambiental debido a ese impacto que generan los articulados de megabús. Entonces, por tanto, digamos que a través del análisis de esos resultados de esa investigación se podría describir de manera efectiva dichas concepciones que inicialmente nos interesaba conocer. Continúa esto, pues vamos a revisar lo que es la unidad de análisis. Recordemos la estructura del diseño metodológico, la cual pues hace referencia a aquello que se convierte, digamos, en el objeto de estudio, siendo pues el eje temático que envuelve, digamos, el problema de investigación. Entonces acá es decir que nos debemos enfocar en el qué a observar en nuestra investigación. Entre tanto, pues con referencia a la pregunta de investigación, la unidad de análisis sería el impacto que tienen los buses de megabús en la contaminación ambiental. Una vez tenemos esto claro, ya pues damos paso a lo que es la unidad de trabajo, la cual se refiere básicamente a esa población o a esos actores, digamos, que vamos a observar y de dónde pues se tomará dicha información. En este sentido, pues como bien lo mencioné, en uno de los 3 aspectos fundamentales que hay que tener claros respecto a cuándo se piensa hacer una investigación, digamos que de tal modo que la unidad de trabajo estaría relacionada directamente con esos ciudadanos o con esos usuarios del sistema integrado de Megabús, o que quizás, digamos que se podrían tener en cuenta los conductores o los empleados de la misma empresa. Sin embargo, pues esto debe quedar marcado en ese planteamiento del problema. Asimismo, hablaremos pues como de la técnica o las técnicas, que estas son como el conjunto de herramientas, de procedimientos e instrumentos que utilizamos para obtener información y conocimiento.
digamos que en estas técnicas, pues les voy a presentar en un momento una tabla y a partir de esta tabla pues hablaré tanto de esas técnicas como de esos instrumentos. Entonces definamos acá de una vez que esos instrumentos empleados pues son esos mecanismos que utiliza el investigador para recolectar y registrar de igual forma la información. Entonces ya les voy a presentar por acá la, la tabla que les venía hablando. Entonces acá tenemos, pues digamos que son muchas técnicas y también son muchos instrumentos, pero como tal les traigo a colación 3 técnicas y las cuales pues se van a explicar detalladamente para su comprensión. Entonces comencemos con la técnica de la entrevista. Esta técnica permite recoger lo que son esos datos o esa información por medio de un encuentro hablado que se da, digamos, entre 2 personas, en el cual hay un momento de interacción, ya sea verbal o no. Acá hay que tener presente que hay 2 tipos, está la estructurada y la no estructurada. La estructurada se centra en esa precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales digamos que se puede recopilar los datos extremadamente organizados. Entonces acá cada encuestado tiene diferentes respuestas, pero sigue esa misma estructura de preguntas y esas respuestas obtenidas pues pueden ser analizadas colectivamente. Y acá es importante tener presente que el instrumento, siguiendo con esa estructura, con ese tipo de entrevista que es la estructurada, pues da paso, digamos, a utilizar lo que es el guión de entrevista, la cual pues es como una lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado en dicha conversación. Digamos que acá las cuales deben generar respuestas coherentes con, de acuerdo pues como a la finalidad de la entrevista y su registro escrito. El otro tipo que es el no estructurada es aquella que se realiza con un guión, sin un guión previo y sigue simplemente un modelo de conversación entre iguales. Digamos que esta modalidad, el rol del investigador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o cuáles no hacer. Entre tanto, en esos instrumentos de la entrevista de tipo no estructurada, pues está como la libreta de notas, está el grabador y también como la cámara de video. Asimismo, podemos darle paso a la otra técnica que es el grupo focal. Digamos que en cuanto al tipo de grupo focal, pues no hay una clasificación como tal y esta pues es donde el moderador introduce un tema de discusión a un grupo de individuos, dándoles digamos esa oportunidad de que puedan interactuar con sus comentarios, con sus opiniones, dirigidos en todo momento hacia lo que es el objetivo de análisis. Acá debemos tener presente como que también en los instrumentos pues se puede implementar lo que es el guión de entrevista para un grupo focal, puesto que pues digamos que la entrevista también es una técnica, pero también se puede considerar como un instrumento en algunas ocasiones. Y asimismo está la grabación como un instrumento para registrar dicha información o recolección de datos. Por tanto, como tercera y última, pues está la observación. Esta consiste en visualizar, digamos, el fenómeno y su contexto, el cual pues se pretende estudiar. Y el investigador debe ser más que, digamos, que vista, debe ser tacto y debe escuchar adecuadamente, siendo este pues un procedimiento práctico que permite descubrir, que permite evaluar y contrastar, digamos, esas realidades en el campo de estudio. Y acá hay que tener presente lo que es el tipo de observación, participante o no participante. Acá, digamos que si bien esa observación directa se emplea, digamos, la recolección de la información de manera directa,
pues tiene información de primera mano. Y en ese tipo de observación participante es donde el investigador, digamos, es un sujeto activo en la investigación, donde permite la interacción socializadora de los protagonistas. Acá pues permite lo que es la recolección de la información, sea de veracidad y credibilidad. Entre ese instrumento utilizado en esta observación participante, pues está lo que es el registro anecdótico, el cual pues permite registrar esos procesos de aprendizaje en el momento en el cual se manifiestan. También está el cuaderno de protocolo, que es un documento a partir del cual pues como que se describen las hipótesis a investigar, los objetivos del trabajo y esos fundamentos, ese diseño, esa metodología y esas consideraciones estadísticas, participantes, calendario de evolución, organización y supervisión de la misma investigación. Y finalmente, pues está ese diario de campo que se es considerado como un instrumento indispensable para registrar la información día a día, digamos, de esas actividades y esas acciones de la práctica investigativa en el escenario de estudio. Por otro lado, el tipo de observación no participante, pues consiste en esa recolección de información desde una postura totalmente alejada y sin el involucramiento por parte del investigador con el hecho o grupo social que se pretende abordar. Acá los instrumentos pues son como la guía de observación que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es, digamos, un objeto de estudio para la investigación. También es el medio, digamos, que conduce en esa recolección y esa obtención de datos e información del hecho o del fenómeno. En cuanto a la lista de frecuencia, esta es una tabla que muestra, digamos, esa distribución de los datos mediante sus frecuencias y se utiliza, digamos, para esas variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La lista de chequeo o de cotejo es una verificación útil para lo que es la evaluación a través como de la observación. En el caso, digamos, de la lectura de un documento, en ella se enlistan las características, los aspectos, las cualidades, entre otras, cuya presencia o ausencia se busca, digamos, determinar. En cuanto a la escala de estimación, es un registro sistemático de una serie de rasgos o características de los sujetos observados, que permite, digamos, al observador asignar un valor a una determinada categoría conductual o, bueno, una unidad de observación, indicando lo que es el grado de intensidad o la frecuencia con que se manifiesta, mediante una calificación cualitativa y o cuantitativa. Y por último, pues está la matriz de análisis. Entonces, una vez dicho pues, lo anterior y digamos la explicación de esta tabla, para que pudiéramos conocer, digamos, de primera mano las técnicas, algunas técnicas, tipos de esas técnicas y los instrumentos implementados, pues hay que tener presente que si bien hay otras técnicas como está, digamos, las historias de vida, las autobiografías, las anécdotas, las notas de campo, las grabaciones en audio, las técnicas proyectivas, entre otras, que si bien pues puede que una vez las conozcamos, determinar si se adecuan de manera efectiva a nuestra investigación. Entonces, digamos que acá, para ejemplificar, digamos que en nuestro caso, siguiendo el ejemplo del Megabús, claro, digamos que como técnica sería la entrevista de tipo estructurada debido, digamos, a esa información, a esa recolección de información de manera sistemática, puntual y específica. Digamos que como investigadores, pues tendríamos que elaborar, digamos, las preguntas concretas que no desvíen, digamos, el sentido inicial, que es conocer en primera mano esa concepción del autor investigado frente a esa contaminación que generan los buses de megabús. Porque digamos que podría ser el caso en el que se hagan preguntas por la calidad del servicio o esa efectividad
de los tiempos que hay entre un bus o de otro bus, digamos, dependiendo del destino, entre otros aspectos que si bien involucran la misma empresa, pero no son objeto de estudio de nuestro interés. Y los instrumentos implementados, pues sería para esa recolección de información, sería el guión de entrevista. Por tanto, eso sería todo del tercer apartado de nuestro proceso de investigación. Damos por finalizado este apartado de diseño metodológico.